Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Carlos y en esta ocasión vamos a seguir trabajando con un mismo proyecto con el cual hemos venido trabajando este último tiempo. Como recordarán, este proyecto se llama My Contacts, es decir, trata sobre los contactos que tenemos en nuestro dispositivo Android. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es tratar de cumplir un par de tareas que se nos ha propuesto. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, antes de comenzar, recordaremos que nosotros teníamos y habíamos, mejor dicho, trabajado aplicando algunos conceptos y algunos criterios para crear menús, crear opciones y crear funcionalidades y dar funcionalidades a nuestro dispositivo Android, a nuestra aplicación para el dispositivo Android. Entonces lo que en esta ocasión vamos a hacer es agregar a nuestra tabla que se llamaba contactos o DB contacts, agregar dos campos más. Como recordarán, teníamos ingresados el nombre, el teléfono y también lo que es la página web. Esos ya teníamos ingresados en nuestra tabla de la base de datos de nuestro proyecto MyContact. Entonces, en este caso, lo que también vamos a hacer es añadir una funcionalidad más a nuestro proyecto. Es decir, vamos a agregar la ubicación de una persona, es decir, la ubicación, la latitud y la longitud. También vamos a almacenar estos datos en la base de datos, obviamente los datos correspondientes a cada contacto. Entonces, cuando un contacto desee cuando el usuario desea agregar un nuevo contacto, lo que va a tener que hacer es también ingresar la latitud y la longitud, es decir, la ubicación exacta de una persona. Esto también se puede hacer mediante un mapa y mediante el cual se obtendría la latitud y la longitud de una persona. Entonces, vamos a comenzar. Primero que todo, en nuestra clase ítem, lo que nosotros vamos a hacer es agregar dos campos más. Como recordaron, teníamos estos tres campos inicialmente, pero en nuestro caso lo que se nos pide es almacenar dos campos más, en este caso la latitud y la longitud. Entonces lo que agregamos son dos atributos de tipo string, latitud y longitud. En nuestro constructor de esta clase también añadimos lo que es la latitud y longitud para que se inicialice. Como recordarán, un constructor lo que hace es inicializar los campos que tengamos en nuestra clase. Ahora, también lo que vamos a tener para cada uno de estos, bueno, para estos dos últimos atributos que hemos añadido, obviamente van a ser los get y los set, que son los correspondientes para cada uno de estos. Bien, con esto ya hemos conseguido el primer paso, que es agregar los dos campos más o los dos datos más que necesitamos en nuestra clase para un contacto, para un nuevo contacto. Entonces, lo siguiente es almacenar estos datos en la base de datos, para lo cual lo que vamos a hacer es declarar dos variables más. Bueno, declaramos dos variables, como podemos ver, estos ya teníamos, el nombre, el teléfono y la página. Lo que nosotros vamos a agregar ahora es la latitud y la longitud. Y vamos a recuperar la latitud y la longitud que nosotros vamos a ingresar. Vamos a ingresar manualmente y físicamente en nuestro dispositivo Android. Entonces, a continuación, lo que simplemente tenemos es un método que devuelve los datos que hemos ingresado. En este caso, los datos que ya hemos ingresado van a ser la latitud y la longitud también. Como ya habíamos visto antes, el nombre, teléfono y la página, ya habíamos visto cómo retornamos. En este caso, simplemente agregamos dos campos más. Listo. Ahora, ya tenemos los datos ingresados, por decir así, pero nos falta agregar estos datos a la base de datos, a la tabla de la base de datos. Entonces, como recordarán, esta clase es la que permitía trabajar con la base de datos, manipular directamente la base de datos. Crear, en este caso, lo que se hace inicialmente es crear la base de datos y después, se va haciendo las operaciones de la base de datos y se va ejecutando, ya sean las consultas o lo que se necesita hacer con la base de datos. Entonces, era importante mencionar esta clase, pero bueno, lo que
vamos a mostrar ahora, lo que se va a mostrar a continuación es cómo se agrega estos dos campos más para que estos dos campos más consten en la base de datos. Entonces, como recordarán, teníamos nosotros ingresados el nombre de teléfono y la página web de una persona. Entonces, en este caso, lo que nosotros simplemente vamos a hacer es en nuestra base de datos, se me cerró, en nuestra aplicación, nosotros teníamos creados inicialmente solo el nombre, el teléfono y la página web. Lo que nosotros además ahora vamos a agregar es la latitud y la longitud. Cabe recalcar que también podemos agregar directamente aquí o de la siguiente forma, que es con el upgrade, que lo que hace es como que actualizar, o con el alter table lo que hace es de alguna forma alterar lo que tenía la tabla, agregando la latitud y la longitud. Básicamente es eso. Como digo, también se puede ingresar directamente aquí, pero al hacer esto, lo que conseguiríamos fuera que inicialmente la base de datos se cree con estos dos campos más. Pero en este caso, como no fue así, porque inicialmente teníamos solo estos campos, lo estamos haciendo de esta forma. Listo. Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora es insertar estos datos. Para insertar estos datos, acordémonos que vamos a utilizar esta sentencia, que es el insert into. De insert into en qué tabla y los atributos que que tiene la tabla. Entonces, como en este caso tiene el nombre, teléfono, página, latitud y longitud que ya ingresamos, vamos al values y vamos a tomar cada uno de los datos que a nosotros nos interesa. Es decir, cada uno de los datos de la persona, incluyendo en este caso ya la latitud y la longitud. Entonces, con esta sentencia, por decir así, con insert into, actuamos directamente en la base de datos e insertamos estos nuevos datos en la base de datos. Ahora, una vez que ya tenemos insertados, ¿cómo podemos comprobar que realmente se insertaron? Lo que podemos hacer es lo siguiente: es irnos al menú de Windows en Eclipse, y vamos a abrir otra perspectiva. Lo que hacemos es abrir el DDMS, en donde nosotros podemos encontrar los archivos que tiene nuestro proyecto. En este caso no nos apareció por alguna razón. Bueno, pero en este caso lo que se nos va a aparecer aquí son los datos, incluyendo la base de datos que nosotros acabamos de crear. Vamos a irnos directamente a Java, y lo que quería mostrarles era justamente abrir con una aplicación que es el SQLite. Podemos abrir nuestra base de datos, simplemente llenamos a file y open, y buscando nuestra base de datos. En mi caso era esta de aquí, pero como ya lo tengo creado, ya lo tengo abierto, entonces es justamente el que está aquí, que se llama contacts. Entonces, en este caso, como podemos ver, ya está ingresado un nombre con el teléfono, la página web y la latitud y la longitud, que se ingresó manualmente, es decir, no mediante un mapa, sino manualmente. Listo. Entonces, con esto nosotros ya conseguimos ingresar los datos en la tabla que teníamos en la base de datos, en la tabla de contactos. Lo que ahora también que vamos a hacer es cumplir la otra tarea, que es añadir la opción de exportar todos los datos de los contactos a un archivo CBC, es decir, a la tarjeta de CD del dispositivo Android. Y también, bueno, entonces para lo cual lo que nosotros vamos a hacer es crearnos bueno, para la escritura en la memoria SD, lo que vamos a hacer es crearnos un método que se llama exportar, que lo que va a hacer es exportar todos los datos que nosotros tenemos en nuestro dispositivo a la tarjeta. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es, como digo, exportar todos los datos. Pero antes de hacer eso, lo que se hacen es una serie de validaciones, con lo cual nosotros vemos que efectivamente la memoria está funcionando y está lista para ser usada. Entonces ahora una vez que se comprueba que está disponible, que son estos ifs de aquí,
lo que se hace es ya escribir el dato en la memoria, para la cual nosotros declaramos una variable de tipo output_stream_writer, que lo que va a hacer que nos va a servir para escribir el texto. En nuestro caso el texto es todo este texto que incluye obviamente el nombre, bueno, todos los datos del contacto, nombre, teléfono, página web, latitud y longitud. Con estos datos lo que nosotros simplemente vamos a hacer es instanciar, bueno, escribir el nombre de la variable que instanciamos de tipo output_stream_writer, y usamos el método write, y entre paréntesis lo que mandamos es el parámetro, un texto, una cadena o un string. En este caso es nuestro texto, que va a contener todos los datos de la base de datos. Esto lo ponemos dentro de un for, de tal forma que podamos sacar todos los datos que tiene nuestro dispositivo Android, de tal forma que podamos utilizar todos esos datos. Entonces con esto conseguimos que estos datos sean guardados en nuestro dispositivo Android. Ahora, para recuperar tenemos otro método. Este método lo que hace es buscar todos los datos que se tengan en la memoria SD de nuestro dispositivo Android, y hacer un read, que como podemos ver está justamente se está leyendo aquí en el write line. Entonces lo que se hace es leer todos los datos de este archivo que está, como mencionamos aquí, que es un archivo CSV, que es el formato, es el formato y la extensión con la que se guarda dentro de la memoria. Entonces, con esto lo que se consigue es básicamente hacer la recuperación de todos los datos que se tengan en nuestra memoria. Y bien, con eso hemos explicado básicamente lo que se trataba en estas dos o tres tareas que se nos planteó. Entonces vamos a ver la ejecución de nuestra aplicación. Vamos a correr nuestra aplicación y vamos a esperar a que corra. Bueno, como vemos se tarda un poco, pero cabe recalcar que ya hemos hecho todo lo necesario, es decir, hemos modificado todo lo necesario en nuestra aplicación inicial que teníamos. Como hemos visto, hemos estado trabajando básicamente sobre una misma aplicación y añadiendo funcionalidades. Entonces, es importante recalcar estas funcionalidades. Es importante recalcar que estas funcionalidades son muy útiles a la hora de programar aplicaciones para dispositivos Android. Entonces, bueno, vamos a ver si ya corrió. Se está demorando un poco, entonces vamos a esperar un poco más. Y bueno,